Su sonrisa se desmoronó, revelando el abismo que él mismo había cavado. ¿Y yo? Yo solo observé, en silencio, cómo el castillo de arena se venía abajo, agradecida de no estar ya atrapada entre sus ruinas. Años de sacrificio, de humillación velada, culminaron en este instante exacto. La verdad, como siempre, encontraría su camino, y con ella, la justicia, fría e implacable, para aquellos que subestimaron la fuerza de una mujer. El aire en la oficina del licenciado Andrés era denso, pesado con la tensión que Mateo, mi exmarido, irradiaba como una aura oscura. Estaba pálido, un tono grisáceo cubría su rostro antes bronceado, los ojos desorbitados fijos en un documento que el licenciado Andrés, su abogado, acababa de entregarle. Sus manos temblaban ligeramente, un contraste chocante con la postura arrogante y la sonrisa presuntuosa que siempre ostentó en público. El sudor frío le resbalaba por la frente, humedeciendo el cuello de su camisa de diseñador. Yo, Valeria, sentada al otro lado de la pulida mesa de caoba, mantenía una expresión neutra, casi apática, como una estatua de mármol. Por dentro, sin embargo, una calma gélida me envolvía, una satisfacción contenida que había cultivado por años, gota a gota, en cada noche de insomnio. Aquel momento era el clímax, el punto final de una obra meticulosamente orquestada, donde cada movimiento, cada silencio, cada lágrima derramada en el pasado, ahora encontraba su propósito, su cruel y justa retribución. El licenciado Andrés, un hombre de semblante cansado y gafas resbalando por la nariz, carraspeó, intentando en vano romper el silencio sofocante que se había instalado en la sala, pero Mateo apenas parecía escucharlo. Sus ojos, antes llenos de un brillo de superioridad, ahora reflejaban un terror creciente. Su mundo, construido sobre mentiras y apariencias, sobre una fachada de éxito y poder, estaba a punto de derrumbarse, y yo era la arquitecta silenciosa de su caída, la mano invisible que tiraba de los hilos. 15 años. 15 años de mi vida, de mi juventud, de mi energía, dedicados a construir lo que Mateo, con su voz impostada y llena de sí mismo, llamaba nuestro imperio inmobiliario. Pero la verdad, la dura y amarga verdad, era que nunca fue nuestro. Era su imperio, y yo, Valeria, era la sombra detrás del trono, el engranaje invisible, pero esencial, que hacía que todo funcionara. Mientras él desfilaba en eventos sociales, con un vaso de whisky en la mano y una sonrisa ensayada, cerraba negocios con un apretón de manos y cosechaba los laureles de un éxito que no era enteramente suyo, yo estaba en bambalinas, inmersa en hojas de cálculo, gestionando cada detalle minucioso. Yo era la gerente de proyectos, la contadora, la estratega de marketing, la secretaria personal, la madre dedicada de nuestro hijo Sebastián, y la ama de casa impecable que mantenía la mansión en orden. Mis madrugadas estaban llenas del brillo frío de la pantalla de la computadora, con números y proyectos, mis días con reuniones agotadoras y visitas a obras bajo el sol abrasador de Guadalajara, mientras Mateo se preocupaba solo por el próximo golpe de golf en el club o el siguiente auto de lujo para su colección. Amaba lo que hacía, amaba la sensación de construir algo concreto, de ver un proyecto salir del papel, pero con cada elogio que él recibía, con cada artículo de periódico que le ensalzaba como un visionario del mercado inmobiliario, una punzada de resentimiento crecía en mi pecho, afilada como una cuchilla. Yo era la fuerza motriz, la mente detrás de la operación, pero él era el rostro, la figura pública, y esa injusticia silenciosa corroía mi alma, transformándose en una herida abierta que nunca cicatrizaba. El recuerdo del día en que anunció el divorcio todavía me causaba un escalofrío, incluso ahora, años después, como si el frío de aquel día de invierno en Guadalajara se hubiera infiltrado en mis huesos. No hubo discusión, no hubo intento de reconciliación, no hubo siquiera una mirada de remordimiento en sus ojos vacíos. Solo una declaración fría y calculadora, pronunciada en nuestra sala de estar, que un día había sido mi santuario, el refugio que había decorado con tanto cariño. Valeria, quiero el divorcio, dijo, sin siquiera mirarme a los ojos, mientras hojeaba distraídamente una revista de autos deportivos, como si estuviera eligiendo un nuevo juguete. Ya no hay nada aquí para mí. Lo quiero todo, la casa, los autos, la empresa. Puedes quedarte con Sebastián. Es lo mínimo que puedo hacer por la madre de mi hijo.
La humillación fue un golpe físico, un puñetazo en el estómago que me dejó sin aliento. No era solo la pérdida material, la pérdida de todo lo que había ayudado a construir, sino la forma en que me descartaba, como si fuera un objeto viejo y sin valor, un mueble que ya no quería. Él no me estaba permitiendo quedarme con Sebastián, me estaba lanzando la responsabilidad, la carga, mientras él se liberaba para su nueva vida de lujo e irresponsabilidad, sin ningún peso en la conciencia. Ese mismo día, fui expulsada de mi propia casa, la casa que había decorado con mis propios sueños, donde Sebastián había crecido y dado sus primeros pasos. Vi a Daniela, la nueva novia de Mateo, una mujer joven, frívola y con una sonrisa de burla en los labios, lanzarme una mirada de desprecio, una sonrisa victoriosa que me quemó el alma. Doña Carmen, la madre de Mateo, que siempre me trató con condescendencia y una falsa dulzura, se aseguró de recordarme que nunca fui lo suficientemente buena para su hijo, que era solo una aprovechada. El desprecio de ellos era un veneno lento, pero lo absorbí, transformándolo en una determinación silenciosa, en una fuerza que no sabía que poseía. La herida de la traición, sin embargo, no se limitó a Mateo y su familia. Camila, mi mejor amiga, a quien confiaba mis miedos más profundos y mis esperanzas más secretas, resultó ser una espía, una serpiente disfrazada de confidente. Ella, que me abrazaba y me escuchaba llorar en noches interminables, estaba alimentando a Mateo con información sobre cada paso mío, cada plan, cada fragilidad que ingenuamente compartía. El descubrimiento fue como sentir que el suelo se abría bajo mis pies, como si el mundo entero se derrumbara a mi alrededor. Ya no había a dónde correr, nadie en quien confiar. Estaba sola, con un hijo que proteger y un corazón hecho pedazos, sangrando por cada herida abierta. La sensación de aislamiento era sofocante, un vacío helado que me envolvía, pero también me obligó a mirar hacia adentro, a encontrar una fuerza que no sabía que poseía, una resiliencia que se forjaba en el dolor. La mayor herida, sin embargo, vino de Sebastián. Mi hijo, mi refugio seguro, la razón de todo, el único rayo de sol en mi vida. Influenciado por su padre, que lo mimaba con regalos caros y promesas vacías de un futuro brillante, Sebastián comenzó a distanciarse. Sus palabras eran cortantes, sus miradas, distantes, llenas de una confusión que me desgarraba. Papá dijo que tú no entiendes de negocios. Mamá, me dijo una vez, con la inocencia cruel de la infancia, repitiendo las palabras venenosas de Mateo. Cada distanciamiento suyo era una puñalada en mi pecho, una herida que parecía nunca cicatrizar, que me robaba el sueño y la paz. Sabía que Mateo lo estaba manipulando, usándolo como un arma contra mí, y eso me destrozaba el alma. Pero no podía revelar mi plan, no podía exponer la verdad a Sebastián todavía, no podía arriesgar su seguridad. Necesitaba protegerlo, incluso si eso significaba soportar su rechazo temporal, incluso si eso significaba cargar el peso de la incomprensión en mi corazón. Era un sacrificio que estaba dispuesta a hacer, por su seguridad, por su futuro, por su felicidad. Lo que nadie sabía, lo que Mateo jamás imaginaría en su arrogancia ciega y su vanidad desmedida, era que yo ya lo sabía. 3 años antes del divorcio, en una noche fría y lluviosa en Guadalajara, había descubierto la verdad sobre su imperio. Una noche, mientras Mateo dormía profundamente después de otra fiesta regada con champán y falsos elogios, yo estaba trabajando en algunos documentos de la empresa, intentando organizar el caos que él dejaba atrás. Un archivo digital, mal escondido en una carpeta secundaria en su computadora, llamó mi atención. La curiosidad, o quizás la intuición, me llevó a abrirlo. Lo que encontré fue un enredo de deudas, hipotecas no declaradas, préstamos bancarios con intereses exorbitantes y gastos irresponsables que superaban con creces los ingresos reales de la empresa. El imperio era una fachada, un castillo de naipes a punto de derrumbarse al menor soplo de viento. En ese momento, la desesperación inicial dio paso a una fría determinación, a una claridad de propósito que me sorprendió. No era una víctima pasiva. Era una estratega. Comencé a prepararme silenciosamente, moviendo mi propio dinero, lo que había ahorrado a lo largo de los años con mi arduo trabajo e inversiones personales, a cuentas separadas, creando un fondo de emergencia seguro para Sebastián. Documentaba cada transacción sospechosa, cada deuda oculta,
cada mentira descarada de Mateo. Estaba construyendo mi propia trampa, una trampa perfecta, tejida con paciencia e inteligencia, y Mateo, en su ceguera y presunción, estaba a punto de caer en ella, sin siquiera sospecharlo. La abogada, doctora Lucía, una mujer de mirada penetrante y postura impecable, escuchaba a Valeria con una seriedad que rozaba la desconfianza, sentada en su silla de cuero oscuro en la oficina con vista a la concurrida avenida Chapultepec en Guadalajara. Al inicio de aquella primera reunión, la doctora Lucía parecía ver solo a otra mujer destrozada por un divorcio cruel, una víctima en busca de justicia, pero sin un plan claro, con el alma en pedazos. Sus ojos, acostumbrados a ver el dolor y la fragilidad, esperaban lágrimas y lamentos. Valeria, sin embargo, no era una víctima común. Con una voz tranquila y firme, que parecía venir de un lugar de profunda resiliencia, desenrolló su plan, detallando cada paso, cada descubrimiento, cada humillación que había soportado y transformado en estrategia. La doctora Lucía, que inicialmente esbozaba un aire de lástima, vio sus ojos abrirse de par en par a medida que Valeria revelaba la profundidad del fraude de Mateo y la meticulosidad de su propia preparación. Era como asistir a una partida de ajedrez siendo montada, cada movimiento calculado con precisión quirúrgica. No quiero luchar por los bienes, doctora Lucía, declaró Valeria, con una convicción que sorprendió a la abogada, haciéndola inclinarse ligeramente hacia adelante. Quiero que él gane todo. Que se quede con su imperio. Pero que se quede con él de verdad, con cada ladrillo, cada deuda, cada responsabilidad oculta que tan cuidadosamente escondió. La abogada, que ya había visto de todo en su larga carrera, no pudo evitar una sonrisa discreta, casi de admiración, que apenas tocó sus labios. Aquella mujer, aparentemente frágil y recién salida de una pesadilla, era una estratega brillante, una maestra del ajedrez emocional y financiero, capaz de transformar el dolor en un arma afilada. El plan de Valeria no era sobre venganza en el sentido mezquino, sino sobre justicia, sobre exponer la verdad y garantizar que Mateo cosechara exactamente lo que sembró, sin atajos ni escapes. El cambio al nuevo apartamento fue una prueba de resiliencia que dolió en el alma de Valeria y Sebastián. De una espaciosa mansión en un condominio de lujo, con jardines impecables y piscina privada, Valeria y Sebastián se mudaron a un apartamento pequeño, de 2 habitaciones, en un barrio más modesto de Guadalajara, donde el ruido de la calle era una constante y el olor a comida casera se mezclaba en el aire. Cada caja desempacada era un recordatorio doloroso de la vida que habían perdido, de la humillación que habían sufrido. Sebastián, acostumbrado a la comodidad, la ostentación y los juguetes caros, sentía el impacto del cambio de forma más aguda. Sus ojos, antes llenos de brillo y curiosidad infantil, ahora llevaban una sombra de confusión y tristeza, y preguntaba a cada instante cuándo volverían a la casa grande. Valeria, sin embargo, mantenía la fachada de mujer derrotada, sin ambición, como si el cambio fuera la prueba final de su ruina, de su incapacidad para levantarse. Sabía que cada detalle, cada sacrificio, cada lágrima que tragaba en silencio, era parte de su actuación, esencial para el éxito de su plan. Era imperativo que Mateo y todos a su alrededor creyeran en su derrota, en su incapacidad para resurgir. Decoró el pequeño espacio con simplicidad, pero con el cariño de quien construye un nuevo hogar, un santuario de nuevo comienzo. Las paredes, antes vacías y sin vida, comenzaron a recibir cuadros con fotos de momentos felices, un recordatorio silencioso de que la alegría aún existía, incluso en medio de la tormenta, incluso cuando el corazón parecía demasiado pesado para soportar. Mientras Valeria y Sebastián se adaptaban a la nueva y humilde realidad, Mateo se sumergía cada vez más en su arrogancia y exhibicionismo, como un pavo real en plena exhibición. Convencido de su victoria aplastante en el divorcio, gastaba imprudentemente, como si el dinero fuera una fuente inagotable, un pozo sin fondo. Autos nuevos, aún más lujosos que los anteriores, viajes extravagantes con Daniela a destinos paradisíacos, cenas caras en restaurantes de moda de Guadalajara, todo era exhibido en las redes sociales, un espectáculo de ostentación para que el mundo lo viera, para restregarle a Valeria su supuesta derrota. Se jactaba de haberse librado de Valeria, de haber recuperado su libertad y su imperio,
como si ella fuera una carga que finalmente había tirado. Cada publicación, cada noticia sobre sus nuevos emprendimientos que Valeria sabía que eran solo fachadas para más deudas y promesas vacías era un puñal en su corazón, pero también una pieza valiosa en su rompecabezas, una prueba irrefutable de su irresponsabilidad. Ella observaba y documentaba todo, cada gasto innecesario, cada nueva deuda contraída, cada promesa vacía, cada mentira que él se contaba a sí mismo y a los demás. La doctora Lucía le había instruido a Valeria que mantuviera un registro detallado, pues la arrogancia de Mateo sería su propia ruina, la cuerda que él mismo tejería para su cuello. Cada día, él cavaba más profundo el agujero en el que estaba, sin darse cuenta de que Valeria no solo estaba observando, sino también pavimentando el camino para su caída, con una paciencia que rozaba lo aterrador. Sebastián, a pesar de la influencia constante de su padre, que lo bombardeaba con regalos y promesas, no era ciego. Poco a poco, las inconsistencias comenzaron a surgir, como grietas en una pared mal pintada. Mateo prometía viajes y regalos caros, pero siempre había una excusa para posponer o cancelar, una emergencia financiera inesperada. El dinero, que parecía tan abundante en las redes sociales y en las historias de su padre, no se traducía en estabilidad real, en seguridad. Sebastián comenzó a notar la tensión en las conversaciones telefónicas de su padre, las miradas preocupadas de doña Carmen, las discusiones susurradas sobre problemas de flujo de caja e inversiones arriesgadas. Un día, se acercó a Valeria, con los ojos llorosos, la voz pequeña y llena de duda. «Mamá, papá dijo que todo está bien, que él es el hombre más rico de Guadalajara, pero le escuché hablando por teléfono sobre dinero, sobre deudas. ¿Me está mintiendo?». La pregunta de Sebastián fue un alivio y un dolor al mismo tiempo. Era la prueba de que estaba empezando a ver la verdad, a cuestionar la fachada, pero también la confirmación de que la mentira de Mateo lo estaba afectando profundamente, robándole su inocencia. Valeria lo abrazó fuerte, sintiendo el pequeño cuerpo temblar en sus brazos, el olor a niño que tanto amaba. «Sebastián, mi amor, papá tiene muchos problemas que no te cuenta. Pero te prometo que todo va a estar bien. Necesitas confiar en mí, ¿de acuerdo? Y esperar un poco más, solo un poquito más». No podía revelarlo todo aún, no podía exponer la crueldad de su padre a su hijo, pero la semilla de la duda había sido plantada en el corazón del niño, y eso era un paso crucial, un pequeño rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La trampa jurídica, cuidadosamente elaborada por la doctora Lucía con la precisión de un cirujano, estaba lista. En uno de los encuentros para finalizar los términos del divorcio, en una sala fría e impersonal de la notaría, la abogada de Valeria adjuntó un anexo al acuerdo principal. Este anexo, escrito en lenguaje jurídico complejo y lleno de términos técnicos, detallaba todas las responsabilidades financieras ligadas a los bienes que Mateo estaba ganando, las hipotecas impagas, los préstamos bancarios con intereses abusivos, las deudas con proveedores que amenazaban con demandar, los impuestos atrasados que acumulaban multas diarias. Era una lista exhaustiva, un espejo fiel de la verdadera y catastrófica situación financiera del imperio de Mateo. El abogado de Mateo, el licenciado Andrés, un hombre más preocupado en cerrar el caso rápidamente y recibir sus honorarios que en proteger los intereses de su cliente, intentó sugerir una auditoría financiera independiente. «Mateo, es prudente que hagamos una auditoría completa antes de firmar», aconsejó, con un tono de cautela y un mal presentimiento. Pero Mateo, en su prisa y arrogancia ciega, se rió de la sugerencia, una risa estridente que resonó en la sala. «¿Auditoría? ¿Para qué, Andrés? Ya sé lo que estoy ganando. Valeria no tiene nada, Andrés. Es una pobre mujer, sin ambición. Firma esto rápido, quiero librarme de ella de una vez por todas y seguir con mi vida de verdad». Firmó una renuncia, declarando que no necesitaba auditoría y que asumía total e irrestricta responsabilidad por todas las deudas y obligaciones financieras asociadas a los bienes. La pluma se deslizó por el papel, sellando su destino con su propia mano, con la tinta oscura que manchaba su futuro. En la noche anterior al día final en el tribunal, el celular de Valeria vibró con un mensaje inesperado. Era de Mateo. «Valeria, gracias por no hacer las cosas feas. Me alegra que hayamos llegado a un acuerdo amigable.
Ahora puedo seguir adelante con mi vida, sin pesos. Una sonrisa amarga y victoriosa se dibujó en los labios de Valeria, iluminando su rostro en la penumbra de la habitación. Él no tenía idea. Le estaba agradeciendo por haber pavimentado el camino hacia su propia ruina, por haber construido el puente hacia su abismo. Estaba celebrando su victoria sin saber que estaba a punto de caer en la trampa perfecta, una trampa que él mismo había ayudado a construir con su ceguera, su presunción y su arrogancia desmedida. El mensaje era la cereza del pastel, la confirmación de que su plan había funcionado perfectamente, de que cada sacrificio valdría la pena. Valeria solo guardó el celular, sintiendo una mezcla compleja de alivio, tristeza por lo que un día fue, y una fría satisfacción que la llenaba. El mañana sería el día de la verdad, el día en que el castillo de naipes de Mateo finalmente se derrumbaría, y ella estaría allí para observar, en silencio, su caída. El día en el tribunal amaneció con un cielo gris y cargado sobre Guadalajara, reflejando la atmósfera pesada y opresora que se cernía sobre el juzgado. Una llovizna fina y persistente golpeaba las ventanas, como lágrimas del cielo. Valeria llegó temprano, acompañada por la doctora. Lucía, manteniendo su actuación de mujer derrotada con una maestría que solo el dolor y la determinación pueden forjar. Sus hombros estaban ligeramente encorvados, la mirada baja, como si el peso del mundo estuviera sobre ella, aplastándola. Cada paso era calculado, cada gesto, ensayado, para no revelar la tormenta de emociones que bullía en su interior. Sabía que los ojos de Mateo, de Daniela y de doña Carmen estarían sobre ella, buscando la confirmación de su victoria, la prueba de su fragilidad. Y ella les daría exactamente lo que esperaban ver, una mujer quebrada, resignada a su destino, una víctima perfecta. La doctora. Lucía, a su lado, le lanzaba miradas discretas de admiración, consciente de la fuerza interior que Valeria escondía bajo aquella máscara de fragilidad, como un volcán dormido. El silencio en la sala de espera era casi palpable, denso, roto solo por el susurro de otros abogados y el tintineo ocasional de un celular. Valeria sentía el corazón latir fuerte, un tambor en su pecho, una mezcla compleja de nerviosismo, aprensión y una extraña, casi aterradora, euforia. El momento de la verdad estaba cerca, y ella estaba lista para presenciar el desenlace de su meticulosa venganza. Mateo, por otro lado, llegó al tribunal con la pompa de un rey en su trono, la cabeza erguida, una sonrisa presuntuosa en los labios. A su lado, Daniela, sonriente y ostentando un anillo de compromiso recién adquirido que brillaba de forma casi obscena, y doña Carmen, con un aire de superioridad que siempre la caracterizó, como si el mundo les debiera reverencia. Apenas se dignó a mirar a Valeria, pasando junto a ella con un desdén estudiado, un aire de triunfo que rozaba la crueldad. Su confianza era palpable, casi arrogante, llenando el ambiente con su presencia prepotente. Estaba ansioso por librarse de Valeria de una vez por todas, por firmar los documentos finales y disfrutar de su victoria sin ataduras, sin la carga que ella representaba. El licenciado Andrés, su abogado, parecía un poco más aprensivo, con una arruga de preocupación entre las cejas, intentando en vano llamar la atención de Mateo sobre algunos detalles de los papeles, susurrando advertencias que fueron ignoradas. Pero Mateo lo ignoró, impaciente, con la mente ya en las celebraciones que vendrían, en los titulares que lo ensalzarían. Se sentó a la mesa, tomó la pluma con un floreo teatral, y sin leer una sola línea, con la prisa de quien quiere librarse de una molestia, comenzó a firmar los documentos que la jueza presentaba. Cada rúbrica era un sello en su propia condena, un paso más hacia el abismo que Valeria había preparado con tanta paciencia. La jueza, una mujer de semblante serio y voz firme, observaba la escena con una atención que Mateo, en su ceguera, subestimaba completamente. Leyó los términos del acuerdo, las cláusulas estándar, y luego, con un movimiento preciso y deliberado, señaló el anexo que la doctora Lucía había insertado, un documento que parecía inofensivo a primera vista. Señor Mateo, usted confirma que leyó y comprendió todas las cláusulas de este anexo, que detalla las responsabilidades financieras asociadas a los bienes que usted está asumiendo. La pregunta de la jueza sonó como un trueno en el silencio de la sala, un presagio. Mateo, que apenas había mirado el documento, dudó por un instante,
un destello de duda en sus ojos. El licenciado Andrés, pálido, intentó intervenir, la voz embargada. Señoría, mi cliente quizás necesite un momento más para revisar. Pero Mateo, en su prepotencia y prisa por humillar a Valeria, lo interrumpió con un gesto impaciente. Sí, señoría. Todo comprendido. No hay nada que la señora Valeria pueda haberme ocultado. Ella es incapaz de tal astucia. Una sonrisa de burla jugó en sus labios, mientras firmaba el anexo, sellando su destino con la tinta oscura de la pluma. El licenciado Andrés, al revisar los documentos después de la firma, sintió un escalofrío recorrer su espalda, un presentimiento gélido. Sus ojos recorrieron las líneas, y el color desapareció de su rostro. Intentó alertar a Mateo, susurrando con urgencia, con la voz casi inaudible, pero era demasiado tarde. El shock, la incredulidad, el pánico comenzaron a apoderarse del rostro de Mateo, que finalmente percibió la trampa, el lazo que se apretaba en su cuello. El rostro de Mateo se contorsionó en una máscara de horror indescriptible, sus ojos desorbitados reflejando el terror que lo invadía. ¿Qué? ¿Deudas? ¿Qué deudas son estas? Esto es fraude. Manipulación. Fui engañado. Se levantó abruptamente, derribando la silla con un estruendo que resonó en la sala, el sonido reverberando como un disparo. La jueza golpeó el martillo con fuerza, el sonido seco y autoritario cortando el aire. Orden en la corte. Señor Mateo, usted firmó los documentos, incluyendo el anexo que detalla todas las responsabilidades financieras. Usted renunció a la auditoría, por su propia y expresa voluntad. No hay fraude. Hay solo las consecuencias de sus propias decisiones, de su propia negligencia y arrogancia. La voz de la jueza era inquebrantable, fría como el hielo. Mateo intentó argumentar, tartamudear, sus palabras se perdieron en un enredo de desesperación y rabia. Miró a Valeria, sus ojos llenos de odio e incomprensión, como si ella fuera la personificación de todos sus demonios. Ella, por su parte, mantuvo la calma, una leve sonrisa casi imperceptible surgiendo en sus labios, un brillo de triunfo en sus ojos. El matrimonio estaba disuelto. Mateo había ganado el imperio, pero con él, una montaña de deudas que lo aplastaría, que lo ahogaría en un mar de ruina. Al salir del tribunal, Valeria se detuvo por un instante, volviéndose hacia Mateo, que aún estaba en shock, apoyado por un licenciado Andrés visiblemente consternado y avergonzado. Conseguiste exactamente lo que pediste, Mateo, dijo, su voz baja, pero cargada de una autoridad y una frialdad que él nunca había oído antes. Todo es tuyo. Disfruta tu imperio. Las palabras de Valeria fueron como un golpe final, un puñal clavado en su alma. Daniela, que hasta entonces observaba la escena con una expresión confusa y un creciente malestar, finalmente entendió la dimensión del desastre. El anillo de compromiso en su dedo parecía súbitamente pesado, sin valor, una joya falsa en un futuro arruinado. Miró a Mateo, al hombre que prometía un futuro de lujo y que ahora estaba ahogado en deudas, un hombre en bancarrota y humillado. Sin decir una palabra, sin un adiós, dio la espalda y salió apresuradamente del juzgado, el sonido de sus tacones resonando en el pasillo, dejándolo solo en su ruina. Doña Carmen, con el rostro contorsionado en furia y vergüenza, también se alejó, incapaz de soportar la humillación pública, el escándalo que se abatiría sobre la familia. Mateo estaba solo, su imperio desmoronándose ante sus ojos, y la venganza de Valeria estaba consumada, más dulce y completa de lo que ella jamás había imaginado. Las consecuencias no tardaron en aparecer, y fueron devastadoras. El imperio de Mateo se desmoronó con una velocidad vertiginosa, como un castillo de arena barrido por una ola gigante. Las noticias sobre la quiebra de sus emprendimientos se extendieron rápidamente por Guadalajara, convirtiéndose en chisme en todos los círculos sociales. La casa, los autos de lujo, la empresa, todo fue embargado para cubrir las deudas, subastado por valores irrisorios. Se vio ahogado en procesos judiciales, buscando préstamos desesperadamente, pero nadie más confiaba en su fachada, en sus promesas vacías. La bancarrota era inevitable, un destino cruel y merecido. Doña Carmen, que había invertido parte de su herencia en los negocios de su hijo,
también enfrentó serios problemas financieros, perdiendo gran parte de sus ahorros, amargada y llena de rencor. Camila, la examiga traidora, vio su reputación manchada y perdió su empleo en una empresa que tenía negocios con Mateo, siendo asociada a su caída, a su escándalo. El castillo de naipes de Mateo no solo se derrumbó, sino que arrastró consigo a todos los que se beneficiaron de sus mentiras, a todos los que fueron cómplices de su hipocresía. La ciudad de Guadalajara, que un día lo idolatraba, ahora lo veía con desprecio y lástima, un hombre que lo había perdido todo, incluso su dignidad. La noticia de la bancarrota de Mateo llegó a Sebastián de forma brutal, no por palabras, sino por la ausencia flagrante. Su padre, antes tan presente con regalos caros y promesas grandiosas, desapareció de su vida, como si nunca hubiera existido. Las llamadas disminuyeron hasta cesar por completo, las excusas se volvieron más endebles, y el lujo que ostentaba se evaporó como humo, dejando atrás solo el sabor amargo de la desilusión. Sebastián vio cómo la casa era tomada por oficiales de justicia, los autos de lujo eran llevados en grúas, y la expresión de desesperación en el rostro de su padre cuando intentaba, en vano, conseguir dinero de antiguos contactos, que ahora lo evitaban como una plaga. La fachada se desmoronó, y con ella, la imagen idealizada que Sebastián tenía de Mateo, revelando a un hombre débil y mentiroso. Fue entonces cuando recordó las palabras de Valeria, el pedido de que confiara en ella, de que esperara. La verdad, antes velada por mentiras y manipulaciones, ahora era cristalina, dolorosa y, paradójicamente, liberadora. Corrió a los brazos de su madre, las lágrimas resbalando por su rostro, no de tristeza por la pérdida material, sino de alivio y una profunda comprensión que maduró su pequeño corazón. «Mamá, perdóname», susurró, la voz embargada por la emoción, el rostro hundido en el hombro de ella. «No entendí. Debía haber confiado en ti desde el principio. Papá, él no es quien yo pensaba». Valeria lo abrazó fuerte, sintiendo el calor del cuerpo de su hijo, el olor familiar de su cabello, el temblor de su pequeño cuerpo. Aquel abrazo era la mayor recompensa, la validación de todo su esfuerzo y sacrificio. Era la reconciliación que tanto anhelaba, el lazo que había sido roto y ahora se rehacía, más fuerte e inquebrantable que nunca, cimentado por la verdad y el amor incondicional. Con el dinero que había protegido en un fondo seguro para Sebastián y un pequeño acuerdo en efectivo para empezar de nuevo, Valeria sintió un alivio inmenso, una sensación de ligereza que no experimentaba hacía años, como si un peso gigantesco hubiera sido retirado de sus hombros. No era una fortuna, pero era la base sólida para construir un futuro, lejos de las mentiras, la inestabilidad y la toxicidad de Mateo. Ella siempre soñó con trabajar en diseño de interiores, en transformar espacios, en crear belleza y funcionalidad, en dar vida a ambientes con su propia visión y toque personal. Era un sueño que había sido sofocado por la dedicación al imperio de Mateo, por la rutina exhaustiva de gestionar la vida de él y la empresa, por la anulación de su propia identidad. Ahora, con Sebastián a su lado y la libertad recién conquistada, era la hora de rescatar ese sueño, de permitirse florecer, de reencontrarse. Se matriculó en cursos de diseño de interiores en una renombrada escuela en Guadalajara, sumergiéndose en los estudios con una pasión renovada, una sed de aprendizaje que la consumía, haciéndola pasar horas y horas en bibliotecas y talleres. Cada clase, cada proyecto, cada boceto, era un paso hacia su propia realización, hacia la construcción de su propio imperio, un imperio de creatividad, autenticidad y propósito. Pasaba horas investigando tendencias, colores, texturas, materiales, sintiéndose viva como nunca antes, redescubriendo a la mujer que se había perdido en medio de las sombras de un matrimonio fallido. Mientras Valeria florecía en su nueva jornada, la vida de Mateo, por otro lado, era un caos sin precedentes, una espiral descendente que parecía no tener fin. Lo perdió todo, la casa, la empresa, la reputación que tanto apreciaba. Daniela lo abandonó en el tribunal, sin siquiera una mirada de despedida, y doña Carmen, que antes lo idolatraba y lo veía como su hijo de oro, ahora lo veía con desprecio y resentimiento, culpándolo amargamente por sus propias pérdidas financieras, por haber arruinado el nombre de la familia. Estaba solo, ahogado en deudas que se acumulaban como montañas, sin amigos, sin apoyo,
con el teléfono silenciado por antiguos socios y acreedores que ahora lo evitaban. La arrogancia que lo definía se había transformado en desesperación, en una angustia profunda que lo consumía por dentro, robándole el sueño y la paz. Intentó de todo: pedir dinero prestado a antiguos socios, vender lo que le quedaba de sus bienes, pero la puerta se cerraba en todas partes, la gente le daba la espalda al verlo. La noticia de su bancarrota se extendió como un incendio por toda Guadalajara, convirtiéndose en chisme en todos los círculos sociales, y nadie más quería asociarse a un hombre que había construido su vida sobre mentiras y engañado a tantos. Era una sombra del hombre que un día fue, vagando por las calles, con la mirada perdida, la postura encorvada, la imagen patética de un rey destronado, un hombre que había perdido no solo su fortuna, sino su dignidad y el respeto de todos. Camila, la ex mejor amiga de Valeria, también sintió el peso de la caída de Mateo. Su reputación, antes impecable, fue manchada por la asociación con el escándalo financiero. Los chismes sobre su traición a Valeria se extendieron como un virus, y fue despedida de su empleo en una empresa que tenía negocios con Mateo, pues su lealtad y ética fueron cuestionadas. De repente, Camila se vio aislada, sin amigos, sin trabajo, con el teléfono mudo y las puertas cerrándose en su rostro. La envidia y la maldad que la llevaron a traicionar a Valeria ahora se volvían contra ella, transformando su vida en un infierno particular. Intentó acercarse a Valeria, enviando mensajes de texto y correos electrónicos pidiendo perdón, pero Valeria, con la sabiduría que el dolor le había enseñado, no respondió. Ese capítulo estaba cerrado. Doña Carmen, por su parte, perdió gran parte de sus ahorros, invertidos en los negocios fraudulentos de su hijo. La mansión que tanto amaba tuvo que ser vendida, y se vio obligada a mudarse a un apartamento modesto, viviendo con lo poco que le quedaba. La vida de lujo y ostentación que tanto apreciaba se desvaneció, y pasó a vivir en un constante estado de amargura y resentimiento, culpando a todos, menos a sí misma o a su hijo, por su desgracia. Un día, Valeria estaba en su pequeño apartamento, revisando proyectos para una nueva cliente, cuando escuchó golpes hesitentes en la puerta. Al abrir, encontró a Mateo. Estaba irreconocible. La ropa arrugada, el cabello despeinado, los ojos hundidos y rojos, marcados por noches sin sueño y preocupación, por una vida de excesos y ahora de privaciones. Aquel hombre, que un día la humilló y la descartó con frialdad, que la hizo sentir la más insignificante de las criaturas, ahora estaba allí, de pie, con una expresión de súplica que la chocó profundamente. Valeria, comenzó, la voz ronca y embargada, casi un susurro inaudible. Yo, no tengo a dónde ir. Lo perdí todo. Por favor, ayúdame. No sé qué hacer. Cometí un error terrible. La escena era patética, un espejo cruel de la humillación que le había hecho pasar años antes, un eco de su propio dolor. Por un instante, una punzada de lástima la alcanzó, un resquicio de un pasado distante, de un amor que un día existió, pero fue rápidamente sustituida por una fría resolución, una claridad que ella había conquistado a duras penas. Lo miró a él, al hombre que le había robado sus sueños, su dignidad, y que ahora pedía su ayuda. Pensó en Sebastián, en todo el sufrimiento que le había causado a su hijo, en el dolor que infligió a su propia familia, en la destrucción que él sembró. Valeria respiró hondo, su voz firme y sin vacilación, cargada de una autoridad y una serenidad que él nunca había presenciado. Mateo, conseguiste exactamente lo que pediste. Quisiste todo, y ahora lo tienes todo. No puedo ayudarte. Mi vida, y la vida de Sebastián, están en otro lugar ahora. Un lugar donde no hay espacio para tus mentiras, tu destrucción y tu irresponsabilidad. No sentía odio, solo una liberación profunda, una paz que la llenaba por completo. La puerta, que un día él había cerrado en su rostro, ahora era ella quien la cerraba, de forma definitiva, con un sonido seco y final. El sonido del cerrojo fue un eco de su libertad, un punto final en un capítulo doloroso de su vida. Se dio la vuelta, sintiendo un peso salir de sus hombros, y volvió a sus proyectos, a su nueva vida, a su nuevo comienzo, con la certeza de que había tomado la decisión correcta, no solo para sí, sino para el futuro de su hijo. Los meses se transformaron en años, y con ellos,
el paisaje de la vida de Valeria se transformó radicalmente, como un jardín que florece después de una larga y rigurosa estación de invierno. El pequeño apartamento en Guadalajara, antes un refugio de transición, se convirtió en un hogar acogedor, un santuario de paz y creatividad. Las paredes, que antes presenciaron sus lágrimas silenciosas, ahora vibraban con los colores y texturas de sus proyectos de diseño de interiores. Valeria prosperó en su nueva carrera con una pasión y un talento que sorprendieron a todos, menos a sí misma. Su estudio, inicialmente un rincón modesto en su propio apartamento, floreció y se expandió a un encantador espacio comercial en la colonia americana, en Guadalajara, uno de los barrios más elegantes de la ciudad. La clientela, atraída por su impecable buen gusto, su ética de trabajo incuestionable y su sensibilidad única para transformar ambientes, crecía cada día. Cada proyecto era un lienzo en blanco donde ella derramaba su alma, creando espacios que contaban historias, que reflejaban la personalidad de sus clientes. No estaba solo decorando casas, estaba construyendo sueños, una habitación a la vez, un día a la vez. La paz que sentía era profunda, un bálsamo para las heridas del pasado, y la libertad era un perfume embriagador que ella inhalaba cada amanecer. Sebastián, ahora un adolescente, se había transformado en un joven inteligente, sensible y, sobre todo, orgulloso de su madre. La sombra de Mateo se había disipado completamente de su vida, sustituida por la luz y la estabilidad que Valeria había construido con tanto esfuerzo. Veía a su madre no más como la mujer humillada y descartada, sino como una heroína, una inspiración de fuerza y resiliencia. Las conversaciones entre ellos eran abiertas y honestas, llenas de risas y complicidad. Sebastián ayudaba a Valeria en su estudio los fines de semana, aprendiendo sobre colores, texturas y el arte de transformar espacios, mostrando un interés genuino por el trabajo de ella. Era su mayor fan, su confidente, su refugio seguro. Aquel abrazo en el tribunal había sellado un pacto de amor y confianza que nada más podría romper. Construyeron una vida feliz y auténtica, basada en valores de honestidad, perseverancia y amor incondicional, una vida que Mateo jamás podría haber ofrecido. Su casa, aunque no era una mansión, era rica en afecto, en risas, en recuerdos verdaderos. El romance de Valeria con Diego florecía con la delicadeza de una flor rara, pero con la solidez de una roca. Él era el refugio seguro que ella no sabía que necesitaba, el compañero que la veía en su totalidad, la mujer fuerte, la madre dedicada, la artista talentosa, y también la mujer con sus cicatrices y miedos. Diego no intentaba borrar el pasado de Valeria, lo comprendía, lo respetaba, y la ayudaba a construir un futuro donde la felicidad era una elección diaria. Sus conversaciones eran largas y profundas, sobre todo y sobre nada, sobre la belleza de la vida y los desafíos del mundo. Él la presentaba a sus amigos, la llevaba a exposiciones de arte y conciertos de música clásica, expandiendo su universo de una forma que Mateo jamás había hecho. Con Diego, Valeria se sentía vista, valorada, amada de una forma pura e incondicional. Él la hacía reír de un modo que ella no reía hacía años, una risa suelta y verdadera. Sebastián, que era muy protector con su madre, aprobó a Diego desde el principio, sintiendo la buena energía que él traía. Diego no intentaba llenar el vacío dejado por Mateo, él creaba un espacio nuevo, lleno de luz y posibilidades. Él la veía, de verdad, a la mujer fuerte y talentosa que ella era, y no una extensión de sí mismo. Poco a poco, un sentimiento nuevo y delicado comenzó a florecer entre ellos, un amor verdadero, construido sobre respeto, admiración y una profunda conexión de almas. Valeria, que había jurado nunca más entregarse, sintió su corazón abrirse nuevamente, cautelosamente, a la posibilidad de una felicidad que ella pensaba haber perdido para siempre. La felicidad de Valeria era un contraste chocante con la miseria de Mateo. Él, que un día lo tuvo todo, ahora no tenía nada. Con cada noticia que llegaba a sus oídos sobre el éxito de Valeria, sobre su estudio floreciendo, sobre la alegría de Sebastián, una punzada de arrepentimiento lo golpeaba con la fuerza de un rayo. Veía fotos de Valeria en revistas de decoración, sonriendo, radiante, al lado de un hombre que la miraba con adoración. La imagen de Valeria, antes tan sumisa y apagada, ahora era la de una mujer libre, poderosa, amada.
Lo que él había descartado como sin valor se había transformado en un tesoro. El dolor de la pérdida material era inmenso, pero el dolor de haber perdido a Valeria, de haber destruido la familia que un día tuvo, de haber tirado por la borda un amor verdadero por su propia vanidad y ceguera, era insoportable. Recordaba los pequeños gestos de cariño de Valeria, su dedicación incansable, su inteligencia en los negocios, su belleza discreta que él nunca supo valorar. El arrepentimiento lo consumía, transformándose en un tormento diario, una prisión sin rejas, donde él era su propio carcelero. Había cambiado un diamante por piedras falsas, y ahora, la realidad lo aplastaba con todo su peso. Los años que siguieron fueron de una cosecha abundante para Valeria, no solo en términos profesionales, sino en su propia alma. Su estudio de diseño de interiores, Valeria Interiores, se convirtió en una referencia en Guadalajara, sinónimo de buen gusto, innovación y un toque personal que transformaba ambientes en verdaderos hogares. Ya no era la sombra de Mateo, era una mujer en pleno brillo, una empresaria respetada, una artista en su esencia. Con cada proyecto concluido, con cada cliente satisfecho, Valeria sentía una validación que dinero alguno podría comprar. Veía su reflejo en los ojos de Sebastián, que la admiraba con un orgullo palpable, y en la sonrisa gentil de Diego, que la apoyaba en cada paso. La paz que había encontrado era un tesoro, y la libertad, un horizonte sin fin. Se permitía pequeños lujos, como viajes con Sebastián para conocer nuevas culturas e inspiraciones para su trabajo, y cenas tranquilas con Diego, donde las conversaciones fluían con una naturalidad que ella nunca había experimentado. Sebastián, ahora un joven adulto, había elegido seguir los pasos de su madre, pero con su propio toque. Se matriculó en arquitectura y urbanismo en el ITESO, mostrando un talento nato para el dibujo y una visión sostenible para el futuro. Los fines de semana y feriados, trabajaba en el estudio de Valeria, no como un empleado, sino como un socio en potencial, aportando ideas frescas y una energía contagiosa. La relación entre madre e hijo era un pilar de fuerza para Valeria, una prueba viva de que el amor y la verdad siempre prevalecen. Compartían risas, sueños e incluso las preocupaciones del día a día, construyendo una complicidad que era la envidia de muchos. Sebastián no solo admiraba a su madre, la comprendía a un nivel profundo, habiendo sido testigo de su dolor y su ascenso. Era la prueba viva de que el amor y la verdad pueden curar las heridas más profundas. En una cena especial, Sebastián le confió a Valeria su deseo de, un día, abrir su propia oficina de arquitectura, quizás en sociedad con ella, uniendo el diseño de interiores con la arquitectura sostenible. Valeria sintió el corazón desbordarse de alegría y orgullo, viendo a su hijo trazar su propio camino, con la misma pasión e integridad que ella había redescubierto. El amor entre Valeria y Diego maduraba como un buen vino, ganando profundidad y complejidad cada día. Compartían no solo la pasión por sus profesiones y la belleza del arte, sino también una visión del mundo, valores y un respeto mutuo que era la base de su relación. Diego era un hombre de pocas palabras, pero de gestos significativos. La sorprendía con pequeños detalles, como un ramo de sus flores favoritas o una cena preparada por él después de un día agotador de trabajo. La escuchaba con atención, la apoyaba en sus desafíos y celebraba sus victorias con una alegría genuina. Con él, Valeria se sentía segura para ser vulnerable, para compartir sus miedos y sus esperanzas más íntimas. Planeaban pequeños viajes juntos, explorando ciudades históricas y paisajes naturales, donde la belleza del mundo se mezclaba con la belleza de su amor. Sebastián se había encariñado mucho con Diego, viendo en él no un sustituto para su padre, sino un amigo y un mentor, un hombre que traía paz y felicidad a la vida de su madre. El amor de Diego era un regalo, una segunda oportunidad para Valeria de experimentar una felicidad plena y auténtica. Un día, mientras Mateo intentaba vender algunos objetos viejos en un mercado de pulgas en el centro de Guadalajara para conseguir dinero para comer, la vio. Valeria estaba saliendo de una galería de arte cercana, acompañada por Diego y Sebastián. Ella reía, una risa suelta y genuina que Mateo no oía hacía años. Sus ojos brillaban, su cabello estaba suelto al viento, y usaba un vestido sencillo, pero elegante, que realzaba su belleza natural. Sebastián, a su lado, parecía un joven feliz y realizado, conversando animadamente con Diego,
que la miraba con un cariño evidente. Mateo se escondió detrás de un puesto de frutas, el corazón latiéndole desbocado en el pecho, una mezcla de envidia, dolor y un arrepentimiento tan profundo que le provocó náuseas. Vio la felicidad que él había destruido, la familia que él había desechó, el amor que él había tirado por la borda. En ese momento, percibió que no había perdido solo dinero y estatus, había perdido lo único que realmente importaba, la oportunidad de ser amado y de amar de verdad. La imagen de Valeria, radiante y feliz, al lado de su nuevo amor y de su hijo, fue un golpe más duro que cualquier bancarrota, un castigo que él sabía que merecía, pero que lo destrozaba por dentro. Observó hasta que ellos desaparecieron entre la multitud, sintiéndose un fantasma en su propia ciudad, un eco de un pasado que él había arruinado. La vida de Valeria era ahora un faro de esperanza y realización, iluminando no solo su propio camino, sino también el de muchos a su alrededor. Su estudio, Valeria Interiores, se había convertido en un nombre de peso en el escenario nacional de diseño, con proyectos ambiciosos en otras capitales y una lista de espera que atestiguaba su excelencia. Ya no era solo una diseñadora, era una visionaria, una inspiración para mujeres que buscaban levantarse y construir sus propios sueños. Su agenda estaba repleta de compromisos, desde reuniones con clientes exigentes hasta charlas motivacionales en eventos para emprendedoras. Cada nuevo desafío era abrazado con la misma pasión y determinación que la sacaron del abismo. La paz interior que ella cultivaba era su mayor tesoro, y la libertad de ser la arquitecta de su propio destino, su más dulce y duradera victoria. Se permitía momentos de contemplación, sentada en su jardín cuidadosamente diseñado por Diego, observando las flores y sintiendo la brisa suave de Guadalajara, agradecida por cada pequeña bendición. Sebastián, con la mochila llena de sueños y la mente ávida de conocimiento, partió para su intercambio en Europa. La despedida en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara fue una mezcla de lágrimas y sonrisas. Valeria lo abrazó fuerte, sintiendo el olor familiar de su hijo, el calor de su cuerpo. Ve y conquista el mundo, mi amor. Estaré aquí, animándote en cada paso, susurró, la voz embargada por la emoción. Sebastián, ahora un joven adulto, con la madurez que la vida le impuso, le devolvió el abrazo con la misma intensidad. Te amo, mamá. Y gracias por todo. Eres mi mayor inspiración. Aquel momento selló la complicidad entre ellos, un lazo inquebrantable que ni la distancia podría romper. Incluso lejos, Sebastián continuaba siendo el brazo derecho de Valeria, intercambiando ideas por videollamadas, enviando referencias de arquitectura europea y manteniéndola actualizada sobre sus estudios. La ausencia física de Sebastián era llenada por la certeza de que él estaba trazando su propio camino, con la misma pasión e integridad que ella había redescubierto. El amor entre Valeria y Diego se había profundizado, transformándose en una conexión de almas que trascendía lo cotidiano. Eran la prueba de que el amor verdadero puede surgir de las cenizas, más fuerte y más hermoso que nunca. Diego era el compañero perfecto, el hombre que la veía en su totalidad, la mujer fuerte, la madre dedicada, la artista talentosa, y también la mujer con sus cicatrices y miedos. Él la apoyaba en sus desafíos, celebraba sus victorias con una alegría genuina y la hacía reír de un modo que ella nunca había imaginado ser posible. Con él, Valeria se sentía segura para ser vulnerable, para compartir sus miedos y sus esperanzas más íntimas. Habían decidido vivir juntos, uniendo sus talentos en un proyecto de vida que sería el reflejo de su amor. La casa que ellos eligieron, con un jardín exuberante diseñado por Diego y un interior acogedor decorado por Valeria, era un santuario de paz y creatividad, un hogar donde el amor florecía en cada rincón. El amor de Diego era un regalo, una segunda oportunidad para Valeria de experimentar una felicidad plena y auténtica, un amor maduro, construido sobre la base sólida de la amistad, el respeto mutuo y la admiración. Mientras la vida de Valeria se llenaba de luz y propósito, la de Mateo se sumergía en una oscuridad cada vez más densa y desesperanzadora, un abismo sin fondo que lo engullía sin piedad. Lo había perdido todo, y ahora, con cada noticia del éxito de Valeria, con cada foto de ella en revistas de decoración o en eventos sociales, su arrepentimiento se transformaba en un tormento excruciante, una tortura diaria que lo consumía por dentro. La veía sonriendo, radiante, al lado de Diego,
un hombre que la miraba con una adoración que él nunca supo ofrecer, un amor que él jamás comprendió. La imagen de Valeria, antes tan sumisa y apagada, ahora era la de una mujer libre, poderosa, amada, un fénix que había renacido de las cenizas, más fuerte y más hermosa que nunca. Lo que él había descartado como sin valor se había transformado en un tesoro, y él era el tonto que lo había tirado por su propia vanidad y ceguera. El dolor de la pérdida material era inmenso, pero el dolor de haber perdido a Valeria, de haber destruido la familia que un día tuvo, de haber tirado por la borda un amor verdadero por su propia arrogancia, era insoportable, un veneno que corroía su alma y le impedía encontrar cualquier paz. Recordaba los pequeños gestos de cariño de Valeria, su dedicación incansable, su inteligencia en los negocios, su belleza discreta que él nunca supo valorar. El arrepentimiento lo consumía, transformándose en un tormento diario, una prisión sin rejas, donde él era su propio carcelero, condenado a observar de lejos la felicidad que él mismo destruyó. Mateo, ahora un hombre que vivía de trabajos ocasionales y favores, deambulaba por las calles de Guadalajara, una sombra de lo que fue, un fantasma de su pasado glorioso. Veía su antigua oficina, ahora ocupada por otra empresa, y la mansión donde vivió, con nuevos residentes y jardines impecables, un recordatorio constante de su caída. Cada esquina de la ciudad era un espejo de su miseria, cada mirada de lástima o desprecio, una puñalada en su ya herida dignidad. Intentaba acercarse a Sebastián, enviando mensajes esporádicos, pero su hijo, aunque educado, mantenía una distancia respetuosa, pero firme. Sebastián había visto la verdad, y la imagen de su padre se había roto irremediablemente, sustituida por la admiración hacia su madre. Mateo, en sus momentos de lucidez, percibía que había cambiado un diamante por piedras falsas, y ahora, la realidad lo aplastaba con todo su peso. Intentaba culpar a Valeria, a la doctora, Lucía, al destino, pero en el fondo, una voz en su conciencia le susurraba la verdad: él era el único responsable de su propia desgracia. La soledad era su única compañera, y el eco de sus propias elecciones, la banda sonora de su miseria. La humillación pública se convirtió en una constante en su vida, un castigo diario del que no podía escapar. Un día, mientras Mateo intentaba conseguir un plato de comida en un restaurante popular en el centro de Guadalajara, la vio de nuevo. Valeria estaba saliendo de una reunión de negocios en un edificio comercial de lujo, acompañada por Diego. Estaba impecable, con una sonrisa confiada en los labios, y Diego la miraba con un cariño que Mateo reconoció como amor verdadero. Entraron en un auto elegante, y Mateo los observó desaparecer en el tráfico. La escena fue un golpe en el estómago, un recordatorio cruel de lo que había perdido. Más tarde, ese mismo día, encontró a doña Carmen en una parada de autobús, con bolsas de supermercado, el rostro marcado por la amargura. Ella lo vio, y en lugar de compasión, sus ojos se llenaron de rabia. Arruinaste nuestras vidas, Mateo. Por tu culpa, lo perdí todo. Valeria, esa mujer, está viviendo como una reina, y nosotros, por tu culpa, estamos en la miseria. Las palabras de su propia madre fueron como cuchillos, perforando lo que quedaba de su alma. Intentó defenderse, pero las palabras de ella eran la verdad desnuda y cruda. La humillación era completa, viniendo de su propia carne y sangre. Se alejó, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, la soledad más profunda que nunca.